La cesión y el subarrendamiento son dos figuras que se dan dentro del ámbito inmobiliario. Hay que tener muy claro qué es cada una de ellas y su regulación. De esto es lo que voy a hablar en el episodio de hoy. Quédate, que te puede interesar. El contrato de subarrendamiento es un acuerdo mediante el cual el arrendatario, realquila parte o la totalidad de la vivienda o local o del inmueble que tiene alquilado con el arrendador. Es decir, cede a una tercera persona el uso como arrendatario de parte o de la totalidad del inmueble. Lo fundamental aquí es que se mantiene la relación contractual principal entre arrendador y arrendatario, así como todas las cláusulas que hubieran pactado en contrato. Pero ¿qué sucede? Que se introduce una persona nueva en esta relación, que además debe de respetar las cláusulas del contrato principal. Las partes de este contrato son tres. Por un lado, el arrendador o propietario del inmueble original, el arrendatario que firma el contrato principal con el arrendador y en tercer lugar, el subarrendatario que firma el contrato de subarriendo con el arrendatario y que es por tanto el subarrendador. Algunos ejemplos habituales de este tipo de relaciones es el caso de que una persona, estudiante, alquila un piso en su nombre por la totalidad y luego realiza subarrendamiento de habitaciones que sobren en el piso. Otro caso también que se puede dar es el persona que alquila un piso destinado a oficina o un local destinado a una actividad empresarial y subarrienda varias de esas oficinas a terceras personas, o bien en un local hay una actividad, por ejemplo, de peluquería y puede complementarla con una actividad similar como puede ser temas de uñas, de tratamientos de belleza, etcétera, etcétera. Es habitual que en este caso se den estos subarrendamientos para poder el arrendatario principal compartir así los gastos que le supone el alquilar ese tipo de inmuebles. La cesión de contrato es una figura distinta. Es un acuerdo mediante el cual el arrendatario de una vivienda, de un local, etcétera, cede a una tercera persona su contrato en su totalidad. Es decir, se transmite a esa tercera persona el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden en virtud del contrato que tenía firmado. El derecho a usar el inmueble, todas las obligaciones, etcétera, etcétera. De esta forma, el arrendatario original, es decir, cedente, queda desligado, es decir, desvinculado del contrato, que pasará a estar de una nueva persona, que es el nuevo arrendatario, que adquiere todos los derechos y obligaciones del anterior. En este caso, el contrato no se modifica, sino que se mantienen todas sus cláusulas. Por ejemplo, el plazo de duración es el mismo, la renta puede variar si es de contrato de arrendamiento de vivienda habitual o de local, como veremos a continuación. Lo que sí varía es el titular del contrato por el que ha sustituido esta tercera persona. En este caso, las partes que participan en el contrato de cesión son tres: el nuevo arrendatario, el arrendador y el arrendatario que abandona la vivienda. Estos son todos deben de firmar el contrato para extinguir la relación con el anterior arrendatario y tener la nueva relación con la persona que adquiere esos derechos y obligaciones. ¿Qué diferencia hay, por tanto, entre el arrendamiento y la cesión? En primer lugar, que en el subarriendo no se extingue la relación contractual entre el arrendador y el arrendatario, que sigue existiendo en los mismos términos. Lo único que hace es que se incorpora una nueva relación contractual entre arrendatario y subarrendatario.
En segundo lugar, el contrato de subarrendamiento únicamente se firma entre arrendatario y subarrendatario, en ningún caso con el arrendador propietario del inmueble, mientras que el contrato de la cesión de vivienda se firma por todas las partes, es decir, cedente, cesionario y arrendador. Y en tercer lugar, que el subarrendamiento no puede exceder nunca del tiempo de duración del arriendo, mientras que la cesión ya las partes pueden decidir la duración o prorrogar el contrato. La regulación que se establece para estas figuras depende si se trata de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual o un contrato para uso distinto de vivienda. En relación al contrato de vivienda habitual, es obligatorio la aplicación del título 2 de la Ley de Arrendamiento Urbano. En este caso, en el artículo 8 habla de la cesión del contrato y subarriendo. Y dice, el contrato no se podrá ceder por el arrendatario sin el consentimiento escrito del arrendador. Es decir, que debe de haber un consentimiento escrito del arrendador, que puede ser establecido en el contrato o puede ser que se realice una vez que se haya encontrado una nueva persona que se quiera quedar con ese contrato y el arrendador deberá de consentirlo, por ejemplo, estudiando su solvencia, viendo qué persona es. Por eso lo normal en las cláusulas de contrato de arrendamiento de vivienda habitual es establecer que no se permite en ningún caso la cesión, y así lo establece la ley. Por eso tampoco ponen en el contrato que está permitido la cesión al arrendatario, porque si lo hacemos así en el contrato no sabemos qué persona es la que puede situarse en esta nueva posición. En caso de que se produzca la cesión, lo que he comentado anteriormente, el cesionario se subroga en la posición de cedente frente al arrendador, es decir, tiene que cumplir todos sus derechos y obligaciones. En cuanto al subarrendamiento, establece la ley en este artículo que la vivienda arrendada solo se podrá subarrendar de forma parcial y previo consentimiento escrito del arrendador. El subarriendo se rige por lo que establece para este título de la ley de arrendamiento urbano, es decir, cuando se destina a vivienda habitual. De no darse esta condición, es decir, si no se trata de vivienda habitual, será lo que pacten las partes. Como he manifestado, el derecho del subarrendatario, dice la ley, se extinguirá en todo caso cuando lo haga el del arrendatario que subarrendó. Y el precio del subarriendo no podrá exceder en ningún caso del que corresponda al arrendamiento. Es decir, lo que se trata de impedir a través de esta figura es que se produzca un enriquecimiento injusto por parte del arrendatario. En los arrendamientos para uso distinto de vivienda cambia, sobre todo porque el régimen aplicable legalmente, según el artículo 4 de la LAU, es en primer lugar la voluntad de las partes, en su defecto lo que dispone el título de la presente ley y supletoriamente lo que establece el Código Civil. Pues bien, el título tercero habla de la cesión y del subarrendamiento. En concreto, el artículo 32 habla de la cesión del contrato y subarriendo. Y dice que cuando en la finca arrendada se ejerce una actividad empresarial o profesional, el arrendatario podrá subarrendar la finca o ceder el contrato de arrendamiento sin necesidad de contar con el consentimiento del arrendador. Es decir, aquí es todo lo contrario que cuando nos hallábamos en el contrato de arrendamiento de vivienda habitual. Pero recordar que siempre está lo que la voluntad de las partes decidan. Por eso yo recomiendo que para que haya una cesión o un subarrendamiento, el contrato que se haga por el propietario se ponga que será necesario el consentimiento escrito de este. Sigue diciendo este artículo que el arrendador tiene derecho a una elevación de la renta del 10% en caso de producirse un subarrendamiento parcial y del 20% en caso de producirse la cesión del contrato o el subarrendamiento total del inmueble. En este caso la ley le otorga un incremento de la renta al propietario porque presupone que hay un enriquecimiento por parte de la persona que realizó el arrendamiento, y que va a subarrendar o que va a ceder el contrato.
no se reputa cesión el cambio que se produce en la persona del arrendatario como consecuencia de fusión, transformación o escisión de la sociedad arrendataria, pero el arrendador tendrá derecho a la elevación de la renta prevista en el artículo anterior. Por último, establece que tanto la cesión como el subarriendo deberán notificarse de forma fehaciente al arrendador en el plazo de un mes desde que aquellos se hubieran concertado. Como vemos, la diferencia fundamental que establece la LAU entre contratos de arrendamiento de vivienda habitual y contratos para el uso distinto es que en el primer caso presupone y obliga a que haya un consentimiento expreso por parte del arrendador, y en el segundo caso, el artículo 32 dice que se pueden realizar sin necesidad de contar con el consentimiento del arrendador, aunque sí le establece un beneficio en el incremento de la renta. Espero que el capítulo haya sido de tu interés, que te suscribas si no lo has hecho y nos vemos en un siguiente episodio. Que tengas un buen día.